Hoy pues viene con nosotros Mayra Ayamonte y algunas personas diréis, ¿quién es Mayra Ayamonte? Pues básicamente Mayra Ayamonte se define en una persona que hace 3 años y medio, casi 4, pues un día dije, uy, con todo lo que me gusta leer, a ver si ponen algo, aunque sea un book trailer o algo para yo decir, a ver, porque en ese tiempo pues también ya leía literatura juvenil, estaba empezando. Y pues me dio por meterme y vi su primer vídeo, uno en el que salía con Uca de Nube de Palabras, hablando sobre si decidió quedarme, creo. Tío, súper cutre. Que me lo leí después de ese vídeo. Y claro, a partir de ahí dije, vale, me empezó a encantar Booktube, porque es en plan, Dios, qué guay, con todo lo que me gusta leer, por ver que hay gente igual que yo, que tampoco hay mucha gran diferencia entre edad y tal, pues dijo, no estoy solo en esto, ¿sabes? Porque la gente de mi entorno como que no leía literatura juvenil tanto. Así que fue súper guay y a partir de ahí empecé a seguirla, ver sus vídeos, su blog, que ya está inactivo, pero sí. Y ya la primera vez que la vi fue en la primera Andalucía Leadercon cuando presentó Infinite, y después ya ha sido una sucesión de momentos. He ido a ver su entre líneas, en plan en las firmas, después como no hizo firma de nadie, pues la firma de Cripuello. Después ya las últimas veces que la he visto ha sido en Bormojo este viernes y el sábado que fui a leer, porque no me había venido el viernes. Y eso, básicamente Mayra Ayamonte es una booktuber, bookstagramer, activista, estudiante y eso. Aquí tenéis los libros, bueno, los más recientes porque Infinite no lo tengo, pero sí que está allí el otro. Lo tenéis aquí. Así que eso, no, Vale, sin más. pues muchas gracias, muy buena presentación. Bueno, pues hola a todos y a todas, como os ha dicho Carlos, soy Mayra Ayamonte, que además lo has hecho muy bien, la presentación la has hecho súper bien. Yo voy a contar un poquito qué es lo que hago y voy a dejar un tiempo de preguntas porque muchas veces tenéis un montón de dudas sobre los escritores, el mundo editorial, YouTube, entonces os pido que vayáis pensando preguntas para que no me dejéis aquí media hora mirando la cara así, ¿sabes? Porque es un poco incómodo. Pero bueno, como ha dicho Carlos, soy escritora, booktuber, estudiante, soy lectora editorial porque trabajo también para editoriales, soy activista y soy persona, lo que significa que a pesar de todo lo que hago, también tengo tiempo para mis amigos y para ser una persona normal, porque muchas veces nos hacemos la idea de que un escritor o una escritora es una persona mayor que no sale, que está todo el día encerrado en la biblioteca, y aunque a mí me gusta un montón leer, sinceramente también me gusta tener una vida normal, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de todo lo que hago. Siempre empiezo hablando un poco de la importancia que tiene la literatura. Entiendo que aquí tenéis edades muy diferentes, entonces lo que leeréis también será muy distinto entre vosotras y vosotros. He estado echando un ojo a la biblioteca y a los libros juveniles y traigo una serie de recomendaciones y creo que no tenéis ninguno, o sea que maravilloso porque ya los podéis apuntar para cuando haya que pedir libro para los niños. Os lo voy a dejar aquí porque la verdad es que como yo me dedico a recomendar literatura en mi canal de YouTube, cada vez que doy una charla también lo hago. Pero bueno, siempre empiezo contando la anécdota de cómo empecé a leer yo porque creo que toda lectora y todo lector se puede identificar conmigo. Yo empecé a leer muy pequeña, de hecho fue gracias a mi familia porque yo tengo la suerte de que vivo en una familia donde se lee muchísimo. Yo siempre cuento que en mi casa, si vais a mi casa alguna vez en vuestra vida o si lo saco en cualquier red social, hay libros hasta detrás de las puertas, porque mis padres leen muchísimo y ya no cabe tanto libro. De hecho, en mi habitación hay más de 1000 libros, es una locura, es el fondo que se veía antiguamente en mis vídeos de YouTube, ya no porque ya no vivo con mis padres. Y pues eso, he tenido la suerte de criarme en un ambiente súper lector, por lo que desde pequeñita a mí se me ha inculcado ese amor a la literatura. Es verdad que yo creo que toda lectora y todo lector tiene un punto de inflexión en su vida y que la lectura muchas veces es un refugio. Y estoy segura de que muchos de vosotros y de vosotras compartís esa perspectiva que yo tengo. A mí me pasó, por ejemplo, en el colegio, que yo viví bullying desde que entré en el cole hasta quinto de primaria. De hecho, a mí me pegaban y por eso yo me encerraba en los baños. Y lo que hacía para pasar los recreos era leer. Entonces me pasé durante toda la etapa del colegio encerrada en el baño leyendo. Yo recuerdo que mi madre me preguntaba por qué me llevaba el libro a clase y era en plan, déjame, ¿sabes? Y era porque leía. Por eso mismo creo que la literatura es un refugio y que muchas veces lo que hace es ayudarnos a olvidar pues, momentos de mierda que hay en nuestra vida. Y creo que es un método de ocio como cualquier otro. Es verdad que en los institutos me gusta mucho hablaros de las lecturas obligatorias, porque estoy segura de que os hacen leer libro obligatorio, os hacen exámenes súper horribles, aquí hay profes de lengua, me encanta discutirlo en los institutos. Yo soy de las personas que no apoyan los exámenes de libro, me parecen lo peor del mundo y creo que lo único que genera es una ansiedad en el alumno hacia la lectura. Es verdad que muchas veces no depende de los profes, sino que viene desde arriba, pero al final la lectura no tiene que ser una obligación, sino algo que nos guste hacer y sea un hábito. Es verdad que es muy importante que conozcamos los clásicos de la literatura que nos rodea, porque al final lo que yo, por ejemplo, escribo en gran parte viene de ahí, ¿no? Porque son las influencias y la tradición que hay en el mundo donde yo vivo.
Pero la mejor manera de que conozcamos un clásico a lo mejor no es leérnoslo y que nos hagan un examen, ¿no? Sino hacer un debate en clase y hacer este tipo de cosas. Vamos, que me parece una mierda, lo siento, es lo que hay. Entonces, como ya os hablan de clásicos en el instituto, muchísimo, yo os traigo también mis recomendaciones de la literatura que yo quiero que vosotros y vosotras leáis porque me da la gana y porque puedo. Entonces, estos son algunos de los libros que os traigo de juvenil. Os voy a hablar un poquito de cada uno de ellos porque son muy diferentes entre sí. Hay algunos que son para gente más joven, otras que menos. El primero que traigo siempre es El odio que das, no sé si lo conocéis, de Angie Thomas. Es una novela muy buena y cargada de valores que se desarrolla en Estados Unidos. Yo no sé si vosotros acordáis, hace 2 y 3 años que en las noticias salía un montón, que había un montón de civiles negros y negras que estaban siendo asesinados por la policía blanca de Estados Unidos. Pues esta novela es literatura juvenil y cuenta la historia de una chica que asesinan a un colega suyo, un chaval con el que va en el coche, y ella ve el asesinato, y es un asesinato racista. Entonces es una novela muy chula porque habla del activismo afroamericano que hay en Estados Unidos. Luego os traigo El chico de las estrellas, el best libro ever, estoy segura que Carlos, cualquiera os lo puede decir que se lo han leído. Es un libro maravilloso, está escrito por Chris Puello, yo lo recomiendo para todas las edades, me parece una lectura obligatoria para todos los institutos del mundo mundial, o sea, real, que es increíble. Es una novela autobiográfica del autor, que es Chris Puello, que es un amigo mío, una novela muy cortita, para la gente que le da pereza a los libros largos, está muy bien. Está escrita en prosa poética, por lo que es un buen acercamiento hacia la poesía, y habla de la biografía de Chris, de cómo su madre vivió maltrato, él vivió abandono infantil, de cómo él es gay, cómo salió del armario, cómo lo vivió. Mola mucho y también es un libro cargado de valores y yo creo que la literatura nos tiene que enseñar valores. También os traigo una lectura un poco más adulta para los que sois un poco más mayores. Se llama Mil soles espléndidos y trata sobre la situación de las mujeres en la guerra de Kabul, en Afganistán, en 1980. Y es un libro muy chulo, pero ya os digo que también creo que hay que ser un poco más mayor para leerlo. Por supuesto, Laura Gallego, o sea, esta señora amazing. ¿Habéis leído a Laura Gallego? Sí. Vale, porque Laura Gallego me parece la reina de la literatura juvenil española. O sea, para mí es la mejor escritora que tenemos de literatura juvenil en este país. Os traigo Donde los árboles cantan porque es mi favorito, porque yo soy una llorona y me encanta llorar. Entonces, si os gusta llorar, os lo recomiendo. Y luego os traigo un thriller, porque estoy segura de que también os gustará a alguien leer thriller. Se llama La pareja de al lado, también se considera literatura juvenil. Y mola mucho porque trata de una familia que tiene un bebé que desaparece. O sea, están como una pareja que va al piso de al lado de sus colegas, que también son parejas, están los 4 cenando, los 4 salen en diferentes momentos de la noche y cuando llega al final de la noche el bebé ha desaparecido y alguien lo ha secuestrado. Y evidentemente ha sido uno de los 4, entonces es una novela muy interesante. También os traigo poesía, porque a mí me gusta muchísimo leer poesía. ¿A alguien de aquí le gusta leer poesía? Vale. ¿Qué habéis leído de poesía? Yo, Baluarte, básicamente por tus recomendaciones, entre tus recomendaciones y otro booktuber, como por uno, ¿no? ¿Cómo se llama? Baluarte sí, y encima fue uno de los primeros libros de prosa poética, básicamente porque tienes que recomendar. Claro. Pero después, claramente, en plan, aquí dentro siempre llueve, De Chris Puello. y muchísimo. ¿Y vosotras? ¿Habéis leído algo de poesía? No muy bien de quién precisamente leo sobre todo mucha poesía de romance y... Vale. Pues igual, ¿no? Como ya os recomiendan clásicos en el Instituto Antonio Machado, Federico García Lorca, no me voy a repetir. Entonces voy a recomendar la poesía que a mí me gusta mucho leer también, además de los clásicos que también los leo. Y una de ellas es Pizarnik, que sí que se la considera un poco más clásica porque es del siglo XX. Es una tía que si estáis tristes y os queréis suicidar, yo os la recomiendo, o sea, básicamente. Es muy duro decirlo porque la muchacha se suicidó de verdad, ¿vale? Pero es que sus poemas son para cortarse las venas, pero es maravillosa, o sea, de verdad que escribe muchísimo. De hecho, yo descubrí a Pizarnik porque ella es la influencia de Elvira Sastre. Elvira Sastre es mi poeta favorita y es una tía que ahora mismo tiene 25 años, que vive en Madrid, que es filóloga, o sea, una chavala súper joven, y escribe una poesía que de verdad que os recomiendo muchísimo. Yo, gracias a Elvira, fue por lo que empecé a leer clásicos. Es una cosa súper rara, pero de verdad que os recomiendo mucho a Elvira. Y por supuesto siempre traigo a Irene X, porque muchas veces para acercarse a la poesía, la gente joven lee a Irene X porque dice muchas palabrotas, habla siempre de sexo, y es como una poesía hecha con un lenguaje diario. O sea, lo que ustedes dirían en la calle es lo que pone Irene X en un poemario, y eso suele llamar mucho la atención. Y además de recomendaros libros, pues evidentemente yo tengo un canal en YouTube sobre literatura, como ya os han contado. ¿Conocéis lo que es BookTube, todo el mundo? Sí, ¿no? O sea, estamos al día informados. Que cuando yo preguntaba eso hace 2 años nadie tenía ni idea. Yo era como la rara que venía aquí a hablar de las cosas friki de libros, ¿no? Pero bueno, BookTube es una sección que está dentro de YouTube y básicamente somos los frikis de la primera fila, a la que todo el mundo le hacía bullying porque le llamó en clase y éramos súper raros, que ahora de pronto nos hemos hecho famosos y tenemos un canal en YouTube. Entonces ahora molamos, porque ahora leer mola, que está muy guay. Porque yo recuerdo cuando yo leía
era la super friki a la que nadie entendía de clase, a la que todo el mundo le hacía bullying. Pero bueno, es verdad que gracias a BookTube a día de hoy la literatura juvenil está mucho más visibilizada entre la gente joven, porque al final yo creo que todo el mundo consume YouTube, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no vea YouTube o que no sepa lo que es YouTube? Vale, pues ya está. Todo el mundo vivimos inmersos en YouTube y es algo que utilizamos todos los días. Pues nada, BookTube, no sé si sabéis cómo surgió, pero el primer booktuber, es que este año estoy haciendo mi trabajo de fin de carrera sobre BookTube y he descubierto algo que no sabía, y es que el primer booktuber del mundo fue Javier Ruescas, que es un escritor de literatura juvenil de aquí de España, no sé si lo habéis leído, pero también es un autor muy bueno. La gente que tenéis aquí es a Seba G. Mouret, que es uno de los booktubers más famosos que tenemos aquí, Andrea Izquierdo, Andreu Rowling, no sé si alguno ha seguido su canal, sí, más o menos, ¿no? Josu Diamond, que es maravilloso, este es Javier Ruescas y esta pues evidentemente soy yo, ¿no? Cuando tenía el pelo largo y no me lo había cortado. Pero bueno, como os digo, el primer booktuber fue Javier Ruescas del Mundo, lo que me llamó mucho la atención, porque yo no me esperaba que hubiéramos sido los pioneros los españoles, pero sí, efectivamente fuimos los pioneros. Y todo surgió porque todos los que somos booktubers teníamos un blog escrito, que antes de hecho os han comentado que él, por ejemplo, leía mi blog. Y es que yo tenía un blog donde hacía reseñas. Yo empecé a tener internet y a moverme por internet desde que más o menos tenía 12 años. Que de hecho antes le estaba contando a Águeda que a mi madre le daba miedo que yo me hubiera Facebook o Twenty, que es una cosa que ya no existe, pero existió cuando yo estaba en el instituto, y les daba miedo que yo me la abriera porque mi madre estaba convencida de que iba a venir un secuestrador, un violador a mi casa. En plan, no pongas tu cara en redes sociales, y a día de hoy tiene que lidiar con que su niña está por todos lados, ¿no? Pero bueno, que yo recuerdo que tenía ese blog escrito, que luego os contaré de dónde surge, porque tiene que ver con mi trayectoria como escritora. Y un día vi que Ruesca y Emme, que era una booktuber que ya no la pongo porque ya dejó YouTube hace como 1 año y medio, subían un vídeo a su blog todo guay, en plan que no se les veía la cara, se les veía las manos y enseñaban libros. Y yo dije, yo estaba la verdad que hasta el coño de escribir en un blog. Y dije, mira, pues me abrí un canal de YouTube, porque ya que yo soy forofa de YouTube, pues me hace youtuber. Evidentemente no me veía nadie, o sea, no tenía nada de seguidores, pero sí que es verdad que a mí me gustaba mucho, porque de alguna manera pues podía sacar fuera lo que yo pensaba de los libros, y al final yo creo que todo lector y toda lectora necesita una comunidad. Antes tú lo decías, que entre otras cosas a ti te gusta BookTube, porque has encontrado gente como tú, que lee el mismo tipo de literatura que tú. Porque yo también yo tenía amigas ya cuando estaba en el instituto, pero ninguna leía el mismo tipo de literatura que yo, y la gran mayoría, de hecho, ni siquiera leía, ¿no? Y fue gracias a Internet, gracias a los blogs escritos y en concreto gracias a BookTube que conocí muchísima gente con la que compartía esa afición por la literatura. Pues como digo, nosotros hacemos vídeos sobre libros. Es verdad que últimamente estamos intentando renovar contenido, porque es que llega un momento en el que todos los libros que leemos nos parecen iguales, todo se hace muy difícil, nos hacemos mayores, ya no tenemos tanto tiempo para leer con la universidad y con un montón de cosas. Pero yo siempre recomiendo BookTube. Si necesitáis recomendaciones de libros, si tenéis ganas de conocer y hacer amigos a través de la literatura, sin duda BookTube es una buena manera. Luego, cualquier duda que tengáis de YouTube me la planteáis. Os voy a contar un poquito también sobre el tema de la escritura, porque creo que quizás es lo que más os llame la atención. Yo no sé si sabéis el proceso que tiene un libro a nivel editorial o cuántos tipos de publicaciones hay. ¿Lo sabéis? Bueno, yo os lo cuento por si acaso. Pero básicamente hay 3 tipos de publicación. Siempre lo cuento porque yo he vivido 2 de ellas para que entendáis la diferencia entre una y otra. Una es la autoedición, que es o la autopublicación, que es cuando tú vas, llegas a un sitio, das tu libro, normalmente pagas una suma de dinero, otras veces no, y te sacan el libro y tú lo vendes y te encargas de todo. En plan, te haces la portada, la sinopsis, la corrección, absolutamente todo lo que conlleva el trabajo de un libro. Luego está la coedición, que es cuando normalmente un editor paga una parte del proceso del libro y el autor paga otra parte. Y luego está la publicación tradicional, que es cuando tú le das tu libro a una editorial, te llevas un porcentaje de mierda, evidentemente, porque la editorial pone el dinero y saca tu libro fuera y hace todo el proceso por ti que necesita ese libro. Yo en concreto he vivido tanto la autopublicación como la publicación tradicional y os voy a contar un poquito ese proceso que yo hice como escritora. Pero una de las cosas que yo he descubierto, porque claro, antes de publicar con una gran editorial, yo siempre había estado al otro lado, ¿no? Yo autopublicaba, pero no entendía muy bien cuál era el camino que tenía que seguir un libro, y era una lectora de librería que cuando veía un libro no entendía muchas de las cosas que pasan detrás de ese libro, ¿no? Pero a día de hoy, siendo escritora y estando al otro lado, sí que entiendo mucho de los procesos que viven los libros, porque un libro no solo es escribirlo y entregarlo. Aquí para mi amiga la escritora, ¿dónde está? Aquí, tú, que estás escribiendo. Un libro no solo es escribirlo y entregárselo a una editorial. Cuando tú se lo entregas a una editorial, esa editorial te da un feedback y te dice, bueno, pues no me gusta esto, añade esto. Y ahora tú vuelves a trabajar sobre el libro otra vez. Se vuelves a mandar a la editorial y la editorial cambia de opinión y te dice, pues nada, que quiero que borre el capítulo 24 y 26. Trabajas sobre lo que te dice la editorial, se lo vuelves a mandar y ahora llega
El equipo ortotipográfico, que lo que hace es la corrección de estilo de toda la vida, de las comas, los puntos, las V, las B y las H, pues eso hay gente que lo hace evidentemente en una editorial, que por cierto me parece un trabajo de mierda, pobrecito, tener que estar todo el día corrigiendo tildes, pero bueno. Y lo que hace es que te envían las correcciones y tú ahora vuelves otra vez a tu documento y vuelves a perder toda tu tarde o tus tardes en corregir todo lo que te pasa el equipo editorial. Y parece que hayas acabado, pero no. Ahora llega la portada, el título, la frase de marketing, las presentaciones que vas a hacer, o sea que al final la vida de un autor es súper larga, ¿no? Escribir un libro no consiste en escribir un libro y ya. Luego también tienes que visibilizarlo, tienes que viajar, tienes que firmar, que parece muy guay, pero también os digo que cansa muchísimo. O sea, de verdad que cansa mucho. Pero bueno, como digo, yo empecé autopublicando. No me preguntéis por qué mi primer libro se llama Amor más allá de la unicidad, porque no lo sé. Porque a día de hoy no entiendo, todavía no sé si la palabra unicidad, los profes de lengua lo saben, ¿existe? ¿No existe? No estoy muy seguro. En una charla, un chaval se puso a buscarlo, ¡aparece en la RAE! Y yo, en plan, ¿qué significa? No tenía nada que ver con lo que yo quería poner. O sea, yo creo que en ese momento dije, yo creo que esta palabra existe. Y no, no existía. Como digo, fue la primera novela que escribí. Y muchas veces la pregunta es, ¿por qué empezaste a escribir, no? Y sí que es verdad que yo desde pequeñita escribía cuentos y un montón de cosas. Y me presentaba a concursos, no ganaba ninguno, ¿vale? Siempre lo digo, gané uno y me regalaron un libro y dije, ok. O sea, he estado 6 meses esperando para un libro, pues no. Pero bueno, que escribí un relato súper largo, súper largo, tenía 180 páginas. Y mi padre que no tiene ni idea del mundo editorial, o sea, yo vengo de una familia bastante humilde, que son lectores, pero ya está. Me dijo, ¿por qué no lo publica? Como si eso fuera tirar una moneda y ya está, publicado el libro, evidentemente no. Entonces me dijo que venía escuchando en la radio que había una editorial de autopublicación que era gratuita, que se llama Bubok, no sé si sigue existiendo, pero no vayáis porque es una mierda de sitio, y no es real. Y entonces me dijo, oye, vamos a mirarlo, a ver cómo se hace, tal cual. Total, que yo subí ese relato súper cutre, de hecho es que me da vergüenza. Yo cuando cojo ese libro y veo la falta de ortografía que hay, digo, madre mía, Mai, y tú estás estudiando filología, qué vergüenza de filóloga, de verdad. Pues así era yo con 12 años, tenía una falta de ortografía como un caballo. Pero bueno, yo como que fue muy emocionante porque, entre otras cosas, ese es mi ojo, que lo edité con Paint, evidentemente no tengo los ojos lilas, pero soy tan cutre que utilizaba Paint, que es el programa más cutre de los cutres que hay de edición de fotos, ¿vale? De hecho, me acuerdo que me pinté el corazón este con el lápiz de ojo de mi madre porque yo entonces ni me maquillaba, o sea que yo era muy pequeña. Pero bueno, que hicimos la portada, que me ayudaron mis padres, nos fuimos a la playa, hicimos una foto con una estrella con vela, que yo parecía un ritual satánico, claro, en mitad de la playa. Pero esa es la contraportada de Amor más allá de la unicidad, porque el libro trata sobre esas cosas. Y lo sacamos, y me acuerdo que compramos como 18 libros que le vendimos a mi familia, no sé qué, y fue un proceso muy bonito, porque a pesar de que todo fue muy cutre a lo grande, ¿vale? Sí que es verdad que yo me di cuenta de que podía acabar algo y tenerlo en mis manos, y yo creo que cuando escribes o cuando haces cualquier cosa en la vida que te gusta y te das cuenta de que eres capaz de terminar algo y que llega a un sitio, pues eso te da muchísima fuerza para seguir. Y eso fue lo que me pasó, que no se me ocurrió otra cosa, una mejor idea, que escribir una secuela del libro que habían leído 18 personas. Y esa secuela fue Iris, que es este que tenéis aquí, que también autopubliqué con una editorial que se llama Novum Publishing. Pero sí que es verdad que de Iris hice una presentación en mi pueblo, y os lo cuento porque tiene mucho que ver con, no sé qué estoy haciendo, lo siento, eso, con la trilogía Infinite. Yo como que autopubliqué Amor más allá de la unicidad con 12 años, Iris lo autopubliqué con 13, 14, hice la presentación en mi pueblo y el libro se quedó allí comiendo polvo en la estantería de la librería donde yo hice la presentación. Y resultó que un día, cuando yo tenía 15 años, me llamó la librera y me dijo, oye, que ha venido un editor de Barcelona, tal cual, que se ha comprado Iris, que le ha llamado la atención, que quiere hablar contigo porque ya han pasado 2 años, a ver si has escrito algo más. Y vine a mi pueblo como 2 meses después y me reuní con él. Claro, yo estaba flipando, en plan, wow, un editor de Barcelona aquí hablando conmigo, yo, wow. Y la verdad es que yo creo que fue la oportunidad de mi vida, porque fue gracias a publicar Infinite que yo seguí teniendo un perfil muy fuerte en redes y fue gracias a eso que a día de hoy soy autora en Planeta, ¿no? Pero bueno, nosotras sacamos Infinite, que son estos 2 libros que tenéis aquí, que a día de hoy creo que ya ni siquiera se pueden comprar, porque en enero me devolvieron mis derechos, hace 5 años que yo firmé esto. Era una trilogía, pero como veis no hay un tercer libro, y es que los editores de esta trilogía se enfadaron cuando me fui a Planeta y decidieron que ya no me iban a publicar más. Y eso pasó, porque me dejaron con el tercer libro escrito sin publicarlo. De hecho, la gente que ha leído Infinite o que habéis leído Infinite no vaya a poder leer Infinite 3 de momento, porque ahora mismo estoy trabajando en esta trilogía. Pero bueno, sí que es verdad que Infinite fue el salto a la publicación, yo dejé de hacerlo todo, yo escribía, entregaba y luego ya hacía mis correcciones, un poco lo típico que suelen hacer los autores tradicionales, ¿no? Y moló mucho porque fue la primera vez que yo firmé fuera de mi pueblo, fui a la Feria del Libro de Málaga, a la Feria del Libro de Madrid, y sí que es verdad que eso me dio mucha fuerza y me di cuenta de que a mí me gustaba escribir y que era un trabajo que a mí me gustaba. Entonces, después de toda la movida de Infinite,
publiqué con Planeta Besos entre líneas. Esta es Esmeralda Verdú, la chica que os dije que fue una de las primeras booktubers españolas. Y Besos entre líneas es una novela que la tenéis aquí, que trata sobre todo del amor a la literatura, ¿no? Porque Esme y yo somos y éramos muy amigas cuando escribimos Besos entre líneas, y ella me dijo que estaba escribiendo un libro, que iba a ser una bloguera, y yo, hostia, tía, pues la mía va a ser una booktuber, y era como algo bastante parecido. Y dijimos, ¿y si lo escribimos juntas? Entonces escribimos juntas Besos entre líneas, se lo presentamos a Planeta, que también creo que ha sido una de las oportunidades de mi vida, y les gustó mucho el libro y lo sacamos, y aquí lo tenéis. Esto pasó hace 2 años ya, sí, 2 años, este abril hace 2 años de Besos entre líneas. Fue un proceso muy exhausto, fue muy cansado, porque además cuando nosotras sacamos Besos entre líneas y ya estábamos en Planeta, empezamos a viajar por todos lados. Yo recuerdo que estuve 3 meses sin dormir en mi casa ni un fin de semana. O sea, yo me iba a Cádiz y de Cádiz cogíamos un taxi que nos ponía en la Feria Libre de Badajoz y nos íbamos a Badajoz 4 horas de coche, en plan a lo loco, ¿sabes? Y filmábamos por la tarde en Badajoz. O sea, que fue un proceso muy largo, pero sí que es verdad que conocí a muchísimos lectores y me seguimos motivando más y más, porque al final, cuando escribes y cuando haces arte, cuanto más haces, más te motiva y más quieres hacer, y al final pierdes la cabeza, que es lo que me pasa a mí. Y bueno, después de Besos entre líneas, el año pasado publiqué De Nadie, que es el libro que tenéis aquí. Es una novela súper diferente a Besos entre líneas. Si alguien habéis leído las 2 novelas, es que no tiene absolutamente nada que ver. De Nadie es una novela muy social, que habla de muchas cosas que yo quería visibilizar, porque yo vivo en un mundo que a lo mejor no se parece en nada al mundo de Besos entre líneas, ¿no? Y en De Nadie pues se habla de experimentación sexual, se habla de relaciones abiertas, de relaciones poliamorosas, que normalmente no se ve en la literatura juvenil, se habla de la droga, se habla de la precariedad. O sea, es un libro que trata muchas cosas, y muchas veces me preguntan, ¿y a ti te parece normal poner un personaje que estuvo en la cárcel por posesión de droga? Y yo digo, es que yo tengo amigos que venden droga para pagarse la universidad, que es una mierda, pero eso existe en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y con lo que no estoy de acuerdo dentro de la literatura es escribir lo ideal, que no existe, porque lo ideal no existe, la realidad quizás es más esa, ¿no? Y bueno, ya después, que creo que no lo tengo aquí, este año he publicado Contracorriente, que es este libro que tenéis aquí, del que estuvimos hablando también el viernes en Bormujo y que estuve firmando el sábado. Es una novela muy finita, como veis, súper veraniega, porque yo tenía ganas de hacer un libro de verano, y es una novela un poco más diaria que De Nadie, ¿no? No tiene temas tan transgresores. Sí que es verdad que hay tema LGTB, hay 2 chicas que se enamoran, pero bueno. Y nada, a día de hoy, además de escribir, porque ser escritora no solo es escribir, también hace muchas más cosas, me dedico a dar conferencias sobre literatura juvenil, me dedico a venir a institutos, como hoy que estoy aquí, y la verdad es que estoy muy contenta con mi trabajo, y me gusta mucho animaros a que si os gusta escribir, que escribáis, que lo terminéis, que lo entreguéis, que no lo dejéis, porque es un proceso muy bonito, y el momento en el que tú escribes algo y una persona lo lee y te da tu feedback, te motiva muchísimo. Y por supuesto que si os gusta leer, que no dejéis de leer, porque muchas veces crecemos y entramos en una etapa de nuestra vida en la que dejamos de leer por algo y volvemos muchos años después y nos arrepentimos. Porque yo tengo muchos amigos que les ha pasado eso. Y sobre todo que aprovechéis espacios como esta biblioteca que tenéis, que es muy bonita. Y ahora me podéis hacer las preguntas que queráis. Clavado, media hora. Dime. Cuando terminas de escribir el libro y se lo envías a la editorial, ¿qué se lo envías? ¿Sin haber hablado antes con la editorial o hablas antes con ellos? Pues depende. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, ni siquiera tenía el contacto de las editoriales. Tenía alguna porque era bloguera, tal cual. Entonces yo acababa mi libro y se lo mandaba. La mayor parte de las veces me decían, no. De hecho, no sé si sabéis que Harry Potter fue rechazado 13 veces. Que yo no he escrito un Harry Potter, ojalá lo hubiera hecho porque habría sacado a mi familia de la pobreza. Pero no lo he hecho. Y yo se lo mandaba sin saber lo que iba a pasar. Sí que es verdad que a día de hoy yo ya tengo una editora dentro de Destino, que es el sello juvenil de Planeta, con la que ya publiqué De Nadie, que es la misma editora que Contracorriente, que no es la misma editora que la de Besos entre líneas, ¿vale? Y sí que es verdad que yo hablo con ella y le digo, oye, Alicia, que se llama Alicia, estoy escribiendo esto tal, ¿qué te parece? Y a lo mejor me dice, oye, pues no encaja para este año porque no hay hueco, o si mira, sigue para adelante, mándamelo, te hago una serie de recomendaciones. Entonces al principio es como que no tienes ese contacto, pero luego lo natural es que tú tengas una editora o conozcas a algún editor con el que puedas hacerle una propuesta y que él te conteste. ¿Cuántos seguidores tiene? Pues en YouTube tengo 120.000, creo. Que tampoco os creáis que es tanto, que el Rubio tiene no sé cuántos millones, ¿vale? Ese señor sí que está montado en el oro. ¿Qué es lo que siente cada vez que escribe? Pues no sé, a mí me gusta mucho escribir porque es una manera de evadirme. Siento algo parecido a cuando leo. O sea, la gente que escribimos, supongo a ti te pasará, que yo es como cuando leo, en plan, pues estoy en otra dimensión y estoy haciendo lo que me da la gana. Y lo guay de escribir es que puedes escribir el libro que a ti te gustaría leer, que nunca existe, porque tu libro a medida solo lo puedes hacer tú. ¿Cuáles son los típicos temas que te inspiran? Los temas que me inspiran, pues
Creo que a día de hoy la realidad que me rodea. Yo soy una persona que si me dice, oye, Mai, ¿tú cómo te inspiras para un libro? No te voy a decir que me voy a la montaña ni que me pongo música clásica, porque sería mentira. Porque de hecho como que las ideas de los libros que escribo siempre vienen de situaciones cotidianas. Siempre cuento que la idea de Infinite, que es lo que estoy trabajando ahora, que es una chica que puede cumplir sus propios deseos pero se vuelven en su contra, me vino duchándome en la casa de mi abuela. Que me acuerdo que lo conté en la presentación y mi abuela en plan, ay, la niña me va a hacer la bañera de oro, ¿sabes? En plan, no. Pero sí, que viene como de situaciones cotidianas. ¿Alguna pregunta más? Cuando sacas la primera parte de una trilogía, ¿te ponen fecha para tener escrita la segunda? Había entrado la pregunta, os la repito por si acaso. Que cuando sacamos una trilogía, por ejemplo, sacamos la primera parte, si sabemos cuándo va a salir la segunda y la tercera. Pues esa es muchas veces la batalla que tenemos muchos escritores, porque depende de editoriales que te dicen, vale, vamos a firmar contrato del primer libro y depende de cómo vaya, sacamos el segundo y el tercero. Te dicen, vale, vamos a firmar los 3 libros, pero solo tenemos fecha del primero. Entonces, depende de la negociación que tú hagas, de la confianza que tú tengas con esos editores. Yo creo que lo mejor para el lector y para el escritor es saber cuándo se publica cada libro, porque tú sabes que te compras el primero y que el segundo y el tercero va a salir. Y luego no te pasa lo que pasó con Infinite, que la gente se compró el primero y el segundo para nada porque no pudo acabar de leer la historia. ¿Tienes una pregunta? ¿Cuál crees que de todas tus obras que es la que más te ha marcado? Pues de todas las obras que he escrito, la que más me ha marcado a nivel personal ha sido de Nadie, porque he reflejado mucho de mucha gente de mi entorno, pero como escritora creo que la obra que he escrito que más me ha gustado a mí ha sido Infinite, porque creo que tiene muchas ideas que puedo trabajar y que en su día pues me marcaron mucho. ¿Tienes algún libro pendiente para el año que viene? Si tengo algún libro pendiente para el año que viene. Sí, sí, Pues sí, ahora mismo estoy reescribiendo Infinite y además estoy escribiendo otra cosa que antes se lo he contado a Carlos, pero claro, no lo puedo decir porque es un secreto. Y estoy trabajando en 2 proyectos más o menos a la vez. No sé si saldrán el año que viene o cuándo saldrán. A mí me gustaría, pero todavía tengo que hablar con mi editora y todo eso. ¿Cómo luchas con la desmotivación que te puede crear el no saber cómo continuar una novela o lo que sea? Me he preguntado cómo lucho con la desmotivación de no poder terminar o no ser capaz de seguir escribiendo una novela, ¿no? A mí me pasa un montón y de hecho lo decíamos el viernes en Bormujo. Yo creo que es súper normal que nos bloqueemos y si escribís o cuando escribáis nos agobiéis porque lo normal es estar escribiendo un libro y de pronto un día decir ya no puedo escribir más, soy una torpe, no sirvo para nada, soy una inútil, tengo ideas para nada, no sé llegar hasta aquí porque a lo mejor sabes que va a pasar X, o sea, Pepito va al instituto y sabes que Pepito tiene que acabar muerto en el río, pero no sabes cómo hacer que muera, entonces ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Necesito reinar 40 páginas hasta que muera y no se me ocurre nada y es normal. Entonces yo el mejor consejo que me han dado nunca, que me lo dio mi madre, fue deja eso, ponte a escribir otra cosa y volverás. Y eso pasó, que la primera vez me harté de llorar, la segunda que me pasó me harté de llorar y luego dije a tomar por culo, que es otra cosa. Y la verdad es que sirvió porque acabé una cosa y acabé otra, o sea, al final me sirvió para mí. ¿Te pasa como a mí que los libros se escriben solos? ¿Que los libros se escriben solos? Buah, a mí no, yo no tengo esa facilidad. Yo me tengo que poner, porque soy una vaga, pero vaguísima. Entonces como, tengo la idea pero me cuesta. ¿Porque tú qué escribes? Yo hago teatro. Jo, qué difícil teatro. Entonces, no las escriben solas. Es lo que te estaba diciendo. Y ahora que pongo no pones. Y hay un día en que lo dejas. Y de pronto un día vuelve. Claro. Y entonces, el final que tú no tenías previsto, evidentemente no es. Sale solo. Sí, eso sí me pasa. pasa. Personajes que tú no tenías ni previsto, ¿no? Claro. Y no puedes quitarlo porque es que te lo pide la página anterior, ¿no? De hecho, es que eso tiene que ver con una cosa que explicamos el viernes en Bormujo y es que hay 2 tipos de escritores, los de mapa y los de brújula. Los de brújula son los que escriben sobre la marcha y todo viene solo, sin saber lo que va a pasar. Y los de mapa son los que se hacen como una escaleta, un resumen de lo que va a pasar escena a escena o capítulo a capítulo. Yo antes era de brújula y me dejaba llevar y tenía 200 millones de bloqueos porque no tengo tanta facilidad. Y a día de hoy, por ejemplo, me hago un mapa y a lo mejor tardo 2 semanas en mapear lo que va a pasar en todo el libro, pero tengo 2 semanas solo para pensar qué va a pasar, ¿sabes? Que me resulta más fácil. Pero... Dime. Después de esto, en plan, sí, va a hacer otra presentación. Lo digo porque tengo algunas preguntas, pero para que la gente te conozca más. Era por si no sabía que decir la presentación me quedaba atascada. Ah, si me quiere hacer ahora. Sí. No, yo después de pronto no voy a decir nada más, así que Vale, lo que sí, quiera. Tengo algunas preparadas. Me levanto, te lo digo de aquí. Lo que tú quieras. No, no. La biblioteca es tuya, no mía, o sea que... Para que la gente te conozca mejor, te voy a hacer en plan 2 tipos de preguntas. Preguntas en plan más básicas para que te conozcan y más detenidamente. Todo es en plan respecto a literatura y demás, pero sí. Aquí hay un micro, ¿vale? Entrando en lo de las preguntas básicas, ¿lugar favorito para leer o escribir? La cama. Soy una vaga y me encanta moverme de la cama. Entonces leo y escribo en la cama.
¿Tu ciudad o lugar preferido? Buah, qué difícil. Yo diría que Granada. O sea, vale, he ido a muchos sitios como Nueva York, pero es que yo Granada no lo cambio por nada del mundo. Se vive muy bien. Y ya como las dos preguntas que quedaban en las de preguntas básicas, ya las contestaba antes. Así que, dentro de las detenidamente, ¿qué libro te gustaría haber escrito de los que te han marcado? Baluarte de Elvira Sastre. Ojalá yo tuviera la capacidad de escribir poesía como esa mujer. Después, si tuvieras que vivir con algún personaje de alguno de tus libros, ¿con cuál sería? ¿Convivir en una casa? Buah, ya sé una mamarracha, pero conviviría con Acer porque está buenísimo. Vivir con alguien así, sí, por favor. Y ya por último, de tus libros favoritos, ¿en cuál te gustaría aparecer? Rollo nivel en plan de hablar con un personaje o aparecer en plan extra. Buah, Te qué digo ya difícil. protagonista porque... Yo aparecería en Crepúsculo, que no es de mis libros favoritos, pero volvemos a lo mismo. Es que yo soy Team Edward. O aparecería en Los Juegos del Hambre y hablaría con Pita, no lo sé. No lo sé. Pero siempre estoy pensando lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Que los que son guapos, hijo. Que no podemos hacer otra cosa. Pues nada, eso era la pregunta que tenía preparada. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Saga favorita? Saga favorita. Qué pregunta más difícil de este tipo de preguntas. Vale. Diría que mi saga favorita fue una saga que leí hace muchísimo tiempo, que es la saga de los Inmortales, creo que se llama, de Alison Noel. Son como 7 libros que se llaman, a ver si me acuerdo, ¿tú sabes cuál es? Me confundo, pero... Esto tiene internet, sí. Cuarto, quinto. Y luego en Reyes caía al siguiente, porque me los leía en 2 días. O sea, era en plan, me sentaba y era un vicio absoluto. ¿Más preguntas? ¿Sigues conservando alguna de tu historia que escribiste desde muy pequeña? Bueno, la verdad es que no, porque en ese momento no existía el ordenador, bueno, no sé si existía el ordenador, pero en mi casa no había. Entonces lo escribía todo en papel. Y me acuerdo que cuando yo me presentaba a concurso, nunca me planteé lo importante que es guardar una copia de todo lo que haces. Entonces, como no lo guardé, directamente lo entregaba, pues no. La mayor parte de las cosas están totalmente perdidas. Pero sí que es verdad que cuando yo empecé a escribir en un blog online, que también lo hice mucho tiempo, el blog como que lo cerré al público. Hubo secciones que yo he cerrado, en plan que están privadas, pero lo que está privado es todo lo que yo escribía cuando tenía 10, 11 y 12 años que pasé, ¿no?, a ese blog. Gracias a internet por existir y guardarme las cosas, porque yo soy un desastre. ¿Más preguntas? ¿Tenéis más preguntas? Entonces, ¿prefieres escribir en papel o en ordenador? Ah, no, yo tengo que escribir en ordenador y además te lo he dicho. Hay que escribir en ordenador. Es que lo siento, pero eso de romperse el dedo y la mano, ¿para qué? Si ya no estamos en el siglo XV, ya tenemos ordenador, vamos a aprovecharlo. Es que se escribe mucho más rápido. El ordenador te corrige la falta de ortografía, que nunca está de más porque queda súper bien. En plan, uy, qué bien se escribe, en verdad, el ordenador, pero no pasa nada. Y luego además también es verdad que a mí, por ejemplo, escribir en ordenador me ayuda mucho a buscar referencias. Entonces yo, por ejemplo, estoy escribiendo una mansión victoriana del siglo XVIII en Estados Unidos. Y entonces pongo en Google, mansión victoriana, y te salen 200 millones de fotos y dices, resuelto. Incluso te salen artículos de periódico donde te lo describen, que tú dices, mira, me están haciendo el trabajo. Entonces como que escribir ordenador te da muchísimos recursos, porque también cuando escribes es súper importante documentarte y buscar información que sea real, que sea verídica, y se aprende un montón también. ¿Tienes algún consejo para una amiga que quiere escribir un libro? ¿Quién es tu amiga que quiere escribir un libro? Ah, ella, vale. Que me encantan ese tipo de preguntas. Pues sí, lo primero es que seas constante, porque una de las cosas que más cuestan a la hora de escribir es ponerte. Porque al principio estás súper emocionada, pues he empezado un libro, llevo 2 semanas escribiendo a tope y al mes te da la bajona, en plan, qué pereza, ponerme ahora para qué si nadie lo va a leer, y ya te empieza a comer la cabeza tú con tu propia mierda, que eso fuera. Entonces lo más importante siempre es ser constante y perseverante como todo en la vida. Cuando alguien quiere algo, tiene que luchar por ello, ¿no? Lo segundo, yo ya he aprendido a hacer mapas y lo mejor que puedo hacer es un mapa, es decir, tengo estas ideas, las voy a ordenar capítulo a capítulo, voy a ver qué va a pasar en toda la novela y luego relleno los huecos. Porque muchas veces te pones a escribir sobre la marcha y yo, por ejemplo, lo he dicho antes, me pierdo, me bloqueo. Y esos son los mejores consejos que te puedo dar y que escribas a ordenador, por supuesto. ¿Cómo te gusta terminar los libros? ¿Abiertos o con un final concreto? Vale, me ha preguntado que si me gusta escribir libros con finales abiertos o cerrados. Buah, qué pregunta más jodida. Mira, mis finales son abiertos, ¿no? Vale, sí, son abiertos. Yo qué sé, que es muy difícil responder esa pregunta. Vale, en la literatura juvenil contemporánea que he escrito, como estos, que son cosas que pasan en el día a día en un mundo real, son abiertos por una razón, y es porque la vida sigue, ¿sabes? No todo tiene un final bonito, ni se resuelve en 2 meses. Por ejemplo, en el caso de Nadie hay un caso de violencia machista, y me preguntaban, ¿y por qué no todo acaba súper bonito y rosa? Y es como, porque en la vida real eso no pasa, las mujeres mueren, la vida es una mierda, entonces como... Los finales son abiertos en parte por eso. Pero luego, por ejemplo, en Infinite, el final que hay escrito que nadie ha leído sí que es cerrado.
Pero generalmente me gusta el abierto porque es como darle al lector así en plan, venga, cómprate el siguiente, muy bien. Y todos los lectores se tiran de los pelos porque yo soy igual, cuando ellos me hacen un final abierto es como, perdona, o sea, ni siquiera puedes cerrar este libro, tan torpe eres, pero bueno, sí hago finales abiertos. Cuando escribiste verso entre líneas como en Mirada la Virtud, ¿cómo lo haces? Vale, ¿cómo escribimos Esme y yo a 4 manos versos entre líneas? Pues mira, Esme vive en Albacete, y si no sabéis dónde está, es el norte porque está desde Peñaperro para arriba, entonces todo lo que sea Peñaperro para arriba es norte, ¿vale? Y yo vivía en Huelva, o sea, vivíamos a casi 900 kilómetros de distancia la una de la otra, encima sin conexiones, porque ir a Huelva a Albacete es como que quiere ir a China, va a tardar lo mismo, un coñazo. Entonces, Esme y yo, como nos conocíamos por las redes y nos veíamos en Madrid de vez en cuando, dijimos, hostia, tampoco tiene que ser tan difícil escribir un libro a distancia. Entonces lo que hicimos fue, lo primero, poner en común lo que ambas llevábamos escrito de nuestros 2 libros diferentes, que llevamos como 3 o 4 capítulos, o sea, muy poquito. Vimos cómo se podían mezclar, en plan, vale, quitamos esta escena y metemos la tuya, nos quedamos con tu idea de la biblioteca, con la mía del padre y el accidente, como que pusimos la idea en común. Y luego lo que hacíamos era que cada una escribía un capítulo, entonces unificamos lo que había, que eran como 3 capítulos, y a raíz de ahí, por ejemplo, él me escribió el 4.º capítulo, y a mí me lo pasaba, y yo tenía libertad de cambiar todo lo que a mí me diera la gana, entonces yo cambiaba lo que yo quería de su capítulo y escribía el siguiente. Ella cogía, revisaba mis correcciones de su capítulo, corregía el mío y escribía el siguiente, y así, hasta que acabamos versos entre líneas. ¿Qué pasa? Que claro, cuando Planeta lo leyó, nos dijo que una de las cosas que había en el libro es que se notaba que había 2 autoras escribiendo, y que eran muy diferentes porque cada una teníamos un estilo. Entonces lo que hicimos fue pasar por encima de la novela cada una y otra vez, O sea, yo creo que esa entrega me lo leí mínimo 12 veces, que ha sido el peor libro de mi vida, porque me lo he leído tantas veces que es que me lo sé de memoria, y gracias a eso unificamos el estilo. Pero ese fue el proceso, y lo hablábamos todo por Skype, por teléfono, además era como, si a mí me toca el lunes, a ti te toca el martes, a mí me toca el miércoles, a ti te toca el jueves, entonces te tenías que comprometer a escribir, porque tu compañera iba a estar esperando a que tú se lo mandaras, y me sirvió un montón para no ser una vaga, porque yo generalmente procrastino, en plan, bueno, ya mañana escribiré. Con Esme no podía, porque Esme estaba esperando a que yo le mandara mi capítulo, pero así lo hicimos. Fue una experiencia muy interesante y aprendí un montón, la verdad. ¿Qué te guió a escribir libros? ¿Qué me guió? Yo creo que el hecho de que me gustaba mucho leer, y como me gustaba mucho leer, y a mí me pasaba que había finales de libros que no me gustaban, muchas veces cuando yo empecé a leer, que fue por mi madre, que me leía cuentos y luego me hacía que yo solo leyera a ella, empecé a leer, me acuerdo, Kika Superbruja, y hubo un libro que dije, ¡buah, qué final, no me gusta nada! Entonces mi madre me preguntó, ¿y cómo sería ese final? Porque mis padres siempre me han fomentado mucho la creatividad, y a raíz de contar cómo sería ese final, dije, ¡ay, qué guay, lo puedo escribir! Y ya al final empieza y no para. ¿Te gustaría cambiar como los finales que no te gustan? Sí, me gusta cambiar los finales que no me gustan. Ya a día de hoy no, porque es demasiado trabajo. Imagínate tener que volver a escribir todos los finales que no me gustan, que son un montón, porque yo soy súper crítica. Pero sí que me gustaba. Y era una buena manera de desarrollar pues, ese proceso creativo de escritura. ¿Y a ti te gusta que las editoriales corrijan o cambien tu libro, tu Pues no, pero sí que es verdad que la primera vez que me mandaron una corrección dije, excuse me, y luego dije, hostia, pero es que es la única manera en la que voy a aprender, porque la corrección que te mandan no es un antojo de la editora que dice, oye, mira, a mí me gustaría que estuvieran en la playa. No, es porque es mucho más coherente, porque es mucho más realista, porque si tú escribes una novela que se está desarrollando a tiempo real, tiene que ser una novela coherente, que no tenga incongruencia, que hoy no sea sábado y mañana sea martes. Entonces, todas esas correcciones que te hacen son cosas lógicas, y yo he aprendido muchísimo, siempre lo digo, de versos entre líneas, de nadie a contracorriente. Mi editora me decía que de este libro a este libro, que ha pasado un año, había un cambio brutal, que yo había aprendido muchísimo, que no había prácticamente que hacerle correcciones, porque al final aprendes, ¿no?, con esas correcciones. Siempre en algunos libros, sobre todo de fantasía y de acción y demás, matan a un personaje. ¿Tú no has probado a matar a un personaje para saber qué se siente? A mí me encanta matar a gente. ¿Cuál es el problema? Que no es tan fácil matar a gente, porque libros como este es como ¿cómo la va a matar? La atropella un coche, demasiado dramático, ¿vale? Pero sí que Esme y yo contábamos que nosotras nos peleamos un montón, ¿vale? Escribiendo versos entre líneas, sacamos nuestro lado más fiera por un montón de cagadas y de tonterías. Y una de ellas fue que hay una perra en plan real, un perro, que aparece, vale, o sea, un perro, pero una perra, o sea, una hembra, y la perra se llama Zoe, y es la perra de Emma, que es la protagonista del libro. Claro, esa Zoe existe en el mundo real, porque es la perra de Esme, que la retrató en plan inmortalizarla. Claro, cuando llego yo y le digo, hay que matar a la perra, ¿cómo va a matar a mi perra? Porque es mi perra, porque no sé qué, y yo me voy a leer un libro.
vamos a matar a la perra porque el libro no es dramático, hay que meterle lágrimas, la gente tiene que llorar. Pues nos pudimos pasar días discutiendo sobre si matar a la perra o no, que al final no la matamos porque mira, ya está, pues no la matamos, ¿sabes? Pero sí que me gusta, o sea, me gusta que la gente llore. Que además yo lloro escribiendo esas tonterías, es que es ridículo, pero en fin, es la empatía. ¿Alguna pregunta más? A mí lo que más me preocupa es cómo gestionas tú el tiempo, porque si haces tantas cosas y estudias, y tienes vida familiar, y tendrás con amigos, y bueno, y tienes vida, ¿no? Y sobre todo la gestión de las redes sociales, que yo creo que es un agujero negro donde te metes, y de ahí es muy difícil cortar. Entonces, no sé cómo lo haces. O sea, y sobre todo yo, digo, no como la perspectiva de lectora, sino estoy también un poco perspectiva como madre, ¿no? Porque mi hija está ya metiéndose en las redes sociales e intenta, y yo ya me pongo en plan ahí, pero niña, y yo me recordado que me veo en tu madre, que va a venir alguien a casa y te va a violar, y entonces, bórrate de no sé cuánto, y no te metas en no sé qué, y el vídeo tal no lo subas a la musical, y entonces, pues claro, Obsesión. es que es una cosa, y entonces, ¿cómo se gestiona eso? O cómo eres capaz de controlar o de equilibrar para decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí mi vida familiar, y hasta aquí, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues la gestión del tiempo, yo siempre digo que si a mí me da tiempo a hacerlo todo, a todo el mundo le da tiempo a hacerlo todo, porque yo no tengo superpoderes, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy una persona que no está en el sofá tirada sin hacer nada, es que soy incapaz, porque es que me vuelvo paranoica. Entonces, intento aprovechar el tiempo al máximo. Yo acabo una cosa y a los 2 minutos estoy empezando otra. O sea, yo no tengo un break de 5 minutos para mear, ya está. O sea, el resto del tiempo estoy haciendo cosas. Y aún así, me queda tiempo libre para dedicarle a mi vida privada, ¿no? La gestión de las redes sociales es súper complicada y yo entiendo la preocupación de los padres con los hijos, incluso de los profesores con los alumnos, incluso la preocupación que muchas veces tenemos nosotras mismas con las redes sociales, porque el primer problema de las redes sociales es que es una presión, porque tú tienes que tener redes sociales para tener amigos, porque si no tienes redes sociales vives debajo de una piedra, ¿no? Entonces ya partimos de la base de que todo el mundo tenemos que tener redes sociales. A mí una de las cosas que me preocupa mucho de las redes sociales es que la peña está enganchada a las redes sociales, o sea, está todo el día mirando redes sociales. Yo he visto amigas mías que hemos salido y no han levantado la cabeza del teléfono, en plan, tía, pues quédate en tu casa, ¿sabes? Porque si voy a estar con el teléfono mirando Instagram, pues estoy en mi casa sola, ¿no? No en espacios sociales. Pero a la hora de controlarlo es muy difícil. Yo creo que todo el mundo tenemos que aprender a gestionar nuestras propias redes, que por mucho que una persona interfiera, es incontrolable. Y yo siempre recomiendo separar mucho lo que queremos que la gente vea y lo que no. O sea, vosotras en mis redes sociales veis lo que yo os enseño, pero mi vida es mucho más grande que esa. Yo, por ejemplo, ayer, mi última Insta Story en Instagram, creo que fue a las 7 de la tarde en un mirador en Granada, y yo estuve toda la noche en casa de una amiga, pero no lo enseño. Y la siguiente Insta Story ha sido esta mañana, ¿no? O sea, es entender que las redes sociales llegan hasta donde nosotras queremos que lleguen, y son una presión muy grande. Y yo, por ejemplo, cada día me genera más agobio pensar en las redes sociales. Me encanta Instagram, pero cada día odio más YouTube y tengo que grabar vídeos, porque claro, hay que grabar vídeos, y tengo que poner un tweet, porque claro, es que estoy en Twitter. Y ahora, claro, como es mi trabajo, tengo que hacerlo. Pero si no fuera mi trabajo, yo creo que me borraría todas las redes sociales, porque son una presión constante y diaria, y todo el mundo está viendo tu vida, que es como, ¿qué te importa, no? Mi vida. Y mi madre me lo dice mucho. Pero bueno, es aprender a poner tú misma los límites de lo que quieres mostrar y de lo que no. Y nunca decir dónde estás, porque eso de, estoy en la calle tal, tomando una cerveza con no sé quién. No, porque tú no sabes quién está viendo esa story, entonces tú puedes enseñar lo que tú quieras, pero nunca digas exactamente dónde estás, porque eso no es seguro. No digas dónde está tu casa, porque eso no es seguro. Que no nos tenemos que volver paranoicas, que no va a venir mañana un violador a nuestra casa. Pero ¿y si pasa qué? Entonces, por si acaso, evita siempre decir dónde estáis y todo ese tipo de cosas. Y datos reales tampoco. ¿Cuál es el libro que más has tardado en escribir? Pues Infinite. De hecho, ha sido el libro que más he tardado de todos. Infinite estuve casi 4 años con los 3 libros, lo que significa que estuve aproximadamente, a lo mejor hubo algún libro que estuve 1 año y medio y con otro estuve 1 año, ¿no? Pero tardé, para mí, muchísimo en escribirlo, porque yo tardo menos. Por ejemplo, Contracorriente es muy finito, o sea que no tiene ningún tipo de mérito. Lo escribí el verano pasado en Londres, que estuve 2 meses en Londres y lo escribí durante el verano. De Nadie estuve 1 año escribiéndolo, Besos entre líneas, como éramos 2, tardamos menos, estuvimos aproximadamente 8 meses. También es verdad que hay gente que tarda 5 años en acabar un libro, o sea que cada una necesitamos un proceso. Aparte de leer, ¿qué haces para leer? ¿Qué hago para entretenerme? Veo Netflix a todas horas, veo muchas series, o sea, muchas series. Ahora mismo estoy enganchada a Cómo defender a un asesino, que es amazing y maravillosa.
Y además de ver series salgo mucho con mis amigas, me muevo mucho, voy a muchos miradores, me harto de andar, o sea, me gusta mucho pasar el tiempo ocupada en sociedad, o sea, tener mis amigas, salir con mis amigas, hablar de cosas normales. Yo tengo una vida súper normal en Granada, o sea, no tengo una vida de famosa, como gente famosa, sino que tengo una vida normal y me gusta mucho pasar tiempo con la gente. Y luego leo, tampoco leo tanto, que leo 1 hora al día, sabes que no me da la cabeza para más. Pero... Si te diese la oportunidad de hacer la adaptación a una película o a una serie de alguno de tus libros, ¿cuál sería? Infinito. Ya está. O sea, es que ojalá algún día eso, pero es muy difícil, ¿no? Que te adapten un libro a una película es muy difícil. Y también lo puedes cagar. Sí, y además tienes que ser una super escritora famosa normalmente, cosa que pues yo no soy J.K. Rowling, ¿no? Una pena, pero no lo soy. Y sin duda diría Infinite porque es fantasía y creo que la fantasía en pantalla es mucho más interesante que la contemporánea, que ya lo vemos todos los días, ¿no? ¿En quién te inspiraste para crear los personajes de Infinite? Pues ahora que lo estoy reescribiendo y han pasado como 8 años desde que escribí el primer libro, en plan, hola, ¿qué tal? Voy a hacer 22 años y lo escribí con 14, como mucho tiempo. Me doy cuenta de que mis amigas o sea, yo ya me inspiraba en mis amigas, mis 2 mejores amigas, una se llamaba Gemma y otra Cristina, y las protagonistas del libro se llamaban Rubí y Hannah, ¿no? Las amigas de la protagonista. Y me inspiré muchísimo en ellas. Y lo veo ahora en plan, Dios mío, qué descaro, esto de aquí, esto de aquí, esto pasó aquí, esto pasó. Evidentemente ahora estoy haciendo otro tipo de construcción de personajes, pero me inspiré en mis amigas y me pasa siempre, que siempre hay alguien que te recuerda a alguien. De hecho, en Contracorriente, si seguís mis redes sociales, mi mejor amiga se llama Clara y vive en Huelva, y hay un montón de peña que me ha preguntado, ¿la protagonista tiene el pelo corto y lleva bandana y es morena y es muy delgada como Clara? Y yo, ¿has habido cuenta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Estás escribiendo el tercer libro de Infinite tal como el otro? Pues no, de hecho ahora mismo estoy con el primero, es que me queda un trabajazo porque son 3 libros. Estoy con el primero y lo que estoy haciendo es escribirlo desde cero, o sea, desde cero real. Yo cogí, me hice un mapa, una escaleta, como el resumen de lo que iba a pasar en base a las ideas del libro que se publicó, pero yo he empezado de cero, quitando un montón de cosas, añadiendo otras, o sea que en verdad es una putada. Porque la gente que se haya leído el primero y el segundo se lo va a tener que volver a leer, pero ¿qué hacemos? Si es que la vida cambia mucho en 8 años, ¿no? Entonces estoy empezando de cero porque cuando yo cogí Infinite dije, esto hay que empezar de cero, han pasado muchos años, yo ya soy otro tipo de persona, tengo otra visión del mundo, escribo de otra manera, entonces uno crece muy rápido y el mundo de la escritura es un mundo de aprender constantemente, o sea, es que nunca vas a aprender, nunca vas a parar de aprender, ¿no? Y el camino es súper largo y yo estoy empezando ahora, o sea que por eso. A ver si me ve. Cuando adaptan a una película, un libro, de lo que sea, y ves que no es como el libro, ¿te cabreas o dices son 2 universos diferentes, ahora hay 2 historias y hay más? Yo me cabreo, ¿vale? Porque tengo mucho carácter, entonces me cabreo por todo. Voy a quitar pen, malamente, pero no sé quitar de otra manera. Yo soy de las que se cabrea y además soy mala, porque yo digo, uy, ha salido la película de no sé qué, no me dio el libro, me lo voy a leer para ir a destripar la película. Entonces voy, salgo de la película y me paso 2 horas en rabia perdida, en plan, vaya mierda esto, que no puedo creer lo otro. Pocas veces entro en un cine y he salido diciendo, wow, amazing. Creo que ninguna le pondría un 10 de 10 porque es que, y yo entiendo que es muy difícil adaptar un libro a una película, pues chicos, no lo hagas, porque para cargarte el libro no lo hagas. ¿Alguna pregunta más? Le tira la torre del ordenador. ¿Qué prefieres, cine o teatro? Cine. El teatro me da pereza, lo siento un montón, pero a mí me da pereza. ¿Entra el profe de teatro? Es lo que toca. Soy una millennial, he crecido con las redes sociales, con el cine y con Netflix. ¿Una más? Lo dejamos aquí. ¿Cuál es tu serie favorita? Orphan Black. ¿Habéis visto Orphan Black? Sí. Bueno, y Juego de Tronos. Juego de Tronos amazing, de verdad. Daenerys siempre. ¿Cuál es tu libro favorito de ficción? ¿Cuál pregunta más difícil? Pues diría que Narnia. ¿Conocéis la saga de Narnia? Vale, conocéis Harry Potter también. Pues yo no he leído Harry Potter, ¿vale? Me he leído hasta el 4.º libro. Porque cuando la gente de mi edad leía, cuando yo tenía 10 años y la gente leía Harry Potter, yo leía Narnia. Porque mis padres, no sé por qué, un día antes de comprarme Harry Potter, pues me compraron el primer libro de Narnia. Y yo recuerdo que cuando leía Narnia y venía el Ratoncito Pérez, yo ya descubrí que el Ratoncito... Bueno, ¿aquí alguien cree en el Ratoncito Pérez? No, ¿verdad? No voy a destripar ninguna sorpresa. Vale, por si acaso alguien sale llorando de aquí. Yo descubrí que el Ratoncito Pérez no existía, pero como el Ratoncito Pérez a mí solo me regalaba libros y yo quería más libros, dije, me voy a callar la boca
y voy a negociar con mi madre sin que ella se dé cuenta. Entonces yo le decía, mamá, se me ha caído una muela, no sé qué, ¿tú crees que Ratoncito Pérez me va a traer un libro? Y ella, pues no sé qué, no sé cuánto, no siempre te va a traer el libro. Y yo, hombre, mamá, pues si tú le puedes decir que yo necesito el 5.º libro de Narnia, porque claro, es que lo necesito. Entonces todos mis libros de Narnia venían de dientes que a mí se me habían caído, que yo lo sabía y mi madre sabía que yo lo sabía, pero las dos hacíamos como si nada, en plan. Y luego hay un momento en el que me decía 2 muelas por un libro y yo esperaba que se me cayera otro. Así que sin duda sería Narnia. Si te gusta mucho Juego de Tronos, tienes que venir a Itálica. Sí, estuve con el instituto, ya no me acuerdo de nada, en verdad. Entonces tendré que volver. Pero me han dicho que está todo cerrado por la grabación. Bueno, ahora sí. Como veré la serie y luego volveré en plan, y digo, qué feo ese plano, porque esto va... Y destriparé Itálica y todo. Bueno, ¿una pregunta más?